Muy bien, hermanos, vamos a abrir por favor la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. La semana pasada leí este pasaje, pero no entré mucho en detalle. Vamos a ver ahora un poquito más detalladamente este pasaje. Eh, Quiero que veamos, hermanos, algo bien importante. Eh, en obedecer la palabra de Dios hay bendición. Desobedecerla hay maldición. Si usted lee en Deuteronomio capítulo 28, número 28, creo que Deuteronomio 28 o Números capítulo 28, hace tiempo que no lo leo ese pasaje, pero ahí en el capítulo 28, si es Números o Deuteronomio, no estoy seguro, pero ahí habla de las bendiciones de parte de Dios y de las maldiciones de parte del Señor. Dice que si somos obedientes, hay bendiciones. Y no importa, aunque seamos cristianos y aunque seamos salvos, cuando hay desobediencia a la palabra de Dios, va a traer consecuencias. Hay consecuencias. Aunque seamos salvos y aunque seamos hijos de Dios, pero va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando desobedecemos a la palabra de Dios, pues le estamos dando lugar al diablo. Le damos lugar al diablo y la comunión con nuestro Dios se rompe, se quiebra, y entonces ya nos metimos en problemas. Y todos queremos pues ser bendecidos por Dios, todos queremos la bendición de Dios, ¿verdad, hermano? ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Andar en esa bendición del Señor. Pues vamos a estar estudiando esto, hermanos, y en este capítulo 13, del versículo 24 en adelante, el Señor aquí habla de la parábola de la cizaña y del trigo y la cizaña. Y dice en el verso 24, comienzo la lectura bíblica, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por su amor y por su presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias por la salvación y por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Y muchas gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha cuidado, nos ha bendecido y nos ha tenido tanta paciencia, Señor. Luego, Padre, que podamos aprender algo, podamos recoger algo de esto que vamos a estar leyendo y estudiando. Y a usted le queremos dar toda la honra y toda la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En este pasaje vemos dos personajes muy importantes, que es el Señor Jesucristo, que es el hombre, es Jesucristo. El hombre que menciona aquí, y el mismo Señor Jesucristo lo explica más adelante, pero no vamos a ver allá. Solamente quiero enfocarme en este pasaje y ese hombre, porque el versículo 1 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Ese hombre es Jesucristo, es Jesucristo. Y el enemigo es Satanás. Ahora, los hombres, que en el versículo 27 dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia. Estas personas, estos son los siervos, son los hijos de Dios o son los parte de la iglesia. Somos esas personas a los cuales se está refiriendo el Señor Jesucristo, es los hijos de Dios o la iglesia. Somos nosotros, son ustedes, cada miembro de la iglesia, cada persona que es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, somos los que componemos estas personas, ese grupo. Los hijos de Dios son los que trabajan para edificar
¿qué, hermanos? La iglesia, ¿verdad? Trabajamos para edificar la iglesia. Esos son los hijos de Dios. Y los otros, los hijos del malo, trabajan para destruirla. Entonces nosotros, tú y yo, tenemos que pensar, esta es la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. ¿Es la iglesia de Cristo, hermanos? Amén. Tenemos que pensar, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos trabajando para edificar esta iglesia o para destruirla? Piense. Piense un poquito. Usted está trabajando para edificar esta iglesia porque esta es la iglesia de Cristo, ¿verdad que sí? O sea, yo estoy funcionando para destruirla o para que esta iglesia sea edificada. Tenemos que pensar en eso. Esas personas, los hijos del malo, ellos trabajan para destruirla. ¿Cierto? ¿Estoy bien, hermanos? Vamos bien, ¿verdad? Ahora, el reino de los cielos es símbolo de Jesucristo y sus hijos, porque ahí lo dice la palabra de Dios que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es el Rey del reino, y nosotros, como que componemos la iglesia, que estamos en camino hacia el cielo, y el Señor Jesucristo dice en su palabra que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces nosotros somos parte de ese reino, del reino de nuestro Dios. Ahora, la buena semilla son los hijos de Dios, porque ahí lo dice, y también la palabra de Dios, porque en la parábola del sembrador menciona la semilla como que es la palabra de Dios. Entonces, la buena semilla somos tú y yo que hemos creído a la palabra de Dios, la hemos creído, hemos tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo, y eso fue por la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos aquí, hermanos. Eso fue por la palabra de Dios. Tuvimos ese nuevo nacimiento. Así de que la buena semilla son los hijos de Dios y también la palabra del Señor, la palabra de Dios. La cizaña son las personas que pone Satanás dentro de una congregación, dentro de la iglesia, o las tradiciones añadidas a la doctrina cristiana. Me estoy explicando, hermano. Estamos entendiendo, ¿verdad? La cizaña o son personas y esas personas sirven también para añadir. Mire, ahorita en la actualidad, hermanos, hasta las Biblias ya no son de confiar todas. Hay Biblias corruptas. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay que tener cuidado qué Biblia estamos leyendo porque hay muchas Biblias que son corruptas. La Nueva Versión Internacional es una Biblia corrupta. La Biblia de los Testigos de Jehová es una Biblia corrupta, que uno no puede confiarse. Tiene partes de la Biblia que son correctas, pero está bien, le faltan palabras, está corrompida, palabras cambiadas. Entonces hay Biblias corruptas. Ahora, ¿quién ha hecho todo eso, hermanos? Los hombres, pero guiados ¿por quién? Por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir la palabra de Dios, quiere quitar la palabra de Dios, odia la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la cizaña son personas puestas por Satanás. Quiero que nos quede bien claro eso. Son personas puestas por Satanás dentro de la iglesia y que se hacen pasar por cristianos, se dicen ser cristianos, y esas personas no están trabajando para edificar la iglesia, están trabajando para arruinar la iglesia, para dañar a la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y esas personas que tienen un puesto más alto y están allá en algún ministerio, pues hacen Biblias corruptas, corrompidas, o también se pueden añadir tradiciones como alguna institución muy poderosa que le añade doctrinas falsas a la doctrina cristiana y la gente, hermano, llega a creerla. Al pasar de los años, ya la hace como si fuera parte de la verdad, de la doctrina bíblica. Y fíjese lo que dice el versículo 24, hermanos, por favor. Dice, le refirió otra parábola diciendo, ahora yo quiero que nos quede bien claro aquí, ¿quién está hablando aquí, hermanos? ¿Quién fue? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y déjeme decirle que Él está aquí en este momento. Él está aquí en este momento. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Ese hombre es Jesucristo. Sembró buena semilla en su campo. El campo es el mundo. Así lo dice el Señor en la explicación que Él da.
Pero a través de esa buena semilla viene a formarse la iglesia, somos nosotros. Y luego dice el versículo 25, pero mientras dormían los hombres, o sea que si nosotros le pereciamos, nosotros nos adormilamos espiritualmente, pues los mete para hacer de las suyas. Y uno tiene que estar, hermanos, despierto en oración y reprendiendo toda obra de Satanás. Y no importa, hermanos, quién sea, uno tiene que clamar a Dios, decir, Señor, reprende esa obra de Satanás, porque uno tiene que estar despierto, dándose cuenta que el diablo está trabajando, porque el diablo quiere destruir la iglesia. Tenemos que estar bien claros en eso, hermanos. Así es de que tú y yo, cada uno de nosotros tenemos que saber para quién estamos trabajando, a quién estamos sirviendo, a Satanás o a Dios. Algo bueno para meditar, ¿verdad? Tenemos que pensar, hermanos. Hay que pensar, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿O estoy tratando de destruir la iglesia o estoy tratando de edificar la iglesia? Bueno, dice el verso 25, pero mientras dormían los hombres, ahora esos hombres son los siervos de Dios, esos hombres somos nosotros, la iglesia, ¿sí? ¿Verdad que sí? Somos nosotros los siervos, porque lo dice en el versículo 27, dice, mientras dormían los hombres, ahora pues, el Señor, yo creo que el Señor está hablando del dormir, del adormecimiento espiritual. Y claro, dormir físicamente, pues lógico que tenemos que dormir, pero Dios lo usa como simbolizando de que a veces nosotros le pereciamos a la oración. Si no estamos, hermanos, en esa buena relación con Dios, el diablo se va a meter y va a querer meter cizaña. Y uno tiene que estar despierto ahí. A ver, ¿de dónde viene esto? ¿Viene de Dios o viene del diablo? Y uno tiene que estar despierto en esa área. Personalmente para nuestra vida y también como para la iglesia y para el hogar, para nuestra familia. Porque el diablo no duerme, hermanos. El diablo está activo y tiene millones de demonios que andan a su servicio. Nosotros podemos adormecer y podemos dormir físicamente. Mientras nosotros estamos durmiendo, roncando, el diablo él anda despierto y tiene un montón de demonios que andan en función. Y si nosotros nos adormilamos espiritualmente, él no duerme y él no descansa y él tiene un fervor y un odio contra la iglesia, contra Dios y contra nosotros los cristianos, y que el Señor Jesucristo lo reprenda, hermanos. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Ahora, dice el verso 25, mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Ahora, ¿quién es el enemigo? Satanás. Satanás, el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios, el enemigo del Señor Jesucristo. Y luego dice, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Viene y mete la cizaña, la mala semilla, o personas, o falsas enseñanzas, y se va, y los deja ahí. Y si uno no lo capta, pues lo acepta, lo aceptamos. Sí, sí estamos entendiendo, hermanos. El diablo no duerme, hermanos. El diablo, él es un ser, un personaje que trabaja las 24 horas del día, cada segundo, y tiene a todos sus demonios bien organizados. Tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y los tiene bien organizaditos, y los más bajitos también. Y él anda en función todo el tiempo. Y no crea que porque somos cristianos, él no viene contra nosotros. Claro que sí, viene a atacarnos y nos anda rondeando. Y quiere meternos muchas cosas, cualquier cosa, quiere meternos cualquier cosa que sea desagradable a los ojos de Dios, para sacarnos del camino, para que nosotros nos enemistemos con Dios, para que nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios se rompa. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Eso es el trabajo de Satanás. Quiere romper nuestra comunión con el Señor. Dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, mete personas dentro de la congregación o mete falsas enseñanzas. Jesucristo ha sembrado la buena semilla, o sea, sus hijos y su palabra, y nos las ha dejado. Pero en el transcurrir, hermanos, de los años, muchos han entrado encubiertamente.
Hoy en nuestros días, hermanos, la iglesia de Jesucristo pues está siendo muy bombardeada. Hay muchas personas falsas. Mire, hermano, no crea usted que no hay en las iglesias, en las congregaciones, personas metidas ahí por Satanás. Claro que sí. Pues si el Señor Jesucristo lo está diciendo aquí, que mientras, bueno, uno ni se va a dar cuenta, ni lo capta. Si estamos descuidaditos, el diablo viene, mete personas o filosofías y se añaden encubiertamente a la iglesia, filosofías huecas, que luego, como dije, al pasar de los años, lo aceptamos como parte de la doctrina bíblica. Y ya para nosotros está bien, porque ya se ha aceptado y ya no le notamos. Y uno tiene que estar despierto, escudriñando las escrituras y en una buena comunión con Dios para poder detectar lo que no es de Dios y decir, no, esto no es del Señor, hay que quitarlo. Así de que, hermanos, y voy a usar como ejemplo algo tan sencillo a Adán y a Eva. Mire, ahí desde el principio el diablo viene a meter la cizaña, viene y mete la cizaña, y fíjese que Dios les dejó la palabra, Dios les dejó el mandamiento, le dice a Adán, al hombre le dijo que de todos los árboles del huerto podrás comer, pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, de él no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hay una maldición ahí, ¿verdad? Ciertamente morirás. Pero vea que para Adán era tan sencillo, no se necesitaba ser un teólogo para poder entender qué era lo que Dios quería, simple y sencillamente abstente de comer de ese árbol. Así de sencillo. Pero si comes, pues va a haber pecado y vas a morir. Pero Satanás viene y siembra la mala semilla, tuerce la palabra, le agrega, la niega y le dice a Eva, no pasa nada. Con que Dios dijo que te vas a morir, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasa con Eva? Bueno, pues comió. Pero el diablo le dijo, no va a pasar nada, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Eso es lo que el diablo hace en la mente de nosotros. No, hombre, no te pasa nada, no va a pasar nada. Hermanos, toda desobediencia a la palabra de Dios trae consecuencias. Lo crea o no lo crea. Toda desobediencia a la palabra del Señor trae consecuencias a la vida, al hogar, a la iglesia. Y uno tiene que estar atento a ello. Pero el diablo dice, no pasa nada. No te va a pasar nada, no hay problema. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? No pasa nada. Ahora, preguntémosle a Eva si pasó algo o no pasó algo. Preguntémosle a Eva. Mire, fueron echados del Edén. Se rompió la comunión con Dios. Sufrieron consecuencias horribles. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Ellos, hermanos, lo tenían todo. Estaban en la comodidad. Hermanos, una relación con Dios preciosa, una bendición de parte del Señor. Pero ¿qué pasa? Se rompe la comunión y luego hubo un asesinato en su propio hogar, en la propia familia. Hermano, ¿usted cree que a Eva no le dolió eso? A Adán. Le mataron a su hijo y al bueno, y el malo se quedó. Y quería también, amaba, aunque fuera malo, por más malo que sea un hijo, la madre lo ama, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Pero fíjese qué consecuencias tan más horribles. Un hijo se convirtió en asesino y el otro fue asesinado. Uno muerto y el otro se vuelve un asesino, tiene que salir huyendo. Y, hermano, ¿y todo por qué? Por desobediencia a Dios. Y algo tan sencillo, hermanos, era solamente un mandamiento, no comas eso. Y ya está. Pero el diablo viene y le dice, no va a pasar nada. Hermano, eso te lo dice a ti todos los días y a mí también. Todos los días nos dice, no pasa nada, no pasa nada, no te va a pasar nada. Hermanos, cada desobediencia trae consecuencias, cada desobediencia. Ellos estaban bien, lo tenían todo, pero ¿qué hizo el diablo? Sembró la cizaña. Viene a sembrar la cizaña y Eva se dejó engañar.
Eva, oh, el diablo dijo, no pasa nada. Y Eva dijo, oh, no, está bien. Entonces, pues, como, mira, se ve bueno, hagámoslo, no hay problema. Y le ofrece también a su marido. Quiero que vayamos, hermano, por favor, ahí a Génesis. Vamos a ir un poquito a Génesis en el capítulo 3. Dice en el versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta, muy astuta, hermano, muy astuta. Y esa serpiente tiene un poder, hermano, manipulador horrible. Tiene un poder para introducirse en la mente de las personas tremenda. La única manera que nosotros podemos estar protegidos es por la palabra de Dios y por la fe y por el poder del Señor Jesucristo. No hay otra manera. ¿Y sabe qué? A través de la obediencia a su palabra. Dios, hermanos, tiene un orden maravilloso, bíblico, sencillo para nosotros como hombre, la mujer como esposa, en el hogar, como familia. Y si nosotros, hermanos, salimos de ese orden, hay problemas. Satanás se mete y no se mete a jugar, se mete a destruir, a hacer daño. Se mete a hacer daño. Ahí está la bendición o la maldición. ¿Qué queremos? La bendición, ¿verdad? ¿Quién quiere la maldición? Nadie. Dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué hubo ahí, hermanos? ¿Maldición? ¿Hubo maldición? ¿Verdad que sí? Hubo maldición. Hubo una maldición. Ahora, alguien dijo por ahí, bueno, es que Adán dejó sola a la mujer. Pero Eva no era ignorante, hermanos. Eva sabía el mandato que Dios le había dado a Adán, porque cuando Dios le da el mandato a Adán, Eva todavía no estaba. Dios no la había hecho todavía. La orden se la dio a Adán. Entonces, ¿cómo ella sabía que, verdad? Que dice en el versículo 3, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Pero quién le dijo a ella? ¿Quién le dijo a ella, hermanos? Adán. Que ella no estaba cuando Dios le dio la orden a Adán. Ella no estaba ahí. Entonces, Adán le dice a Eva, pero Eva le creyó más ¿a quién? A Satanás, al diablo. ¿Por qué? Porque es astuto. Pero de ti y de mí depende. De ti y de mí depende. Ahora, Adán cumplió con enseñarle lo que Dios le había dicho, pero ella no respetó esa palabra. Ahora, si nosotros, hermanos, como hombres de la casa, del hogar, enseñamos lo que Dios nos manda, si la mujer no quiere hacerlo, ese ya será su problema. ¿Verdad que sí? Y no solamente de la mujer, de los hijos y de todos, pero el varón es la cabeza del hogar, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Es el responsable. En este caso, Adán era el responsable de que Eva supiera lo que tenía que hacerse ahí. No puedes comer de ese árbol, no puedes tocarlo. Bueno, tocarlo no dijo Dios, pero no debes de comer de ese fruto. Eva sabía que no debería de comer de ello. Bueno, así que la responsabilidad ya caía sobre Eva.
si lo hacía o no lo hacía. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Verdad que sí? Así nosotros como pastores que enseñamos la palabra de Dios, nuestro deber es enseñarla y enfatizar en la palabra de Dios. Si la iglesia la atiende o no atiende, eso será problema ya personalmente de cada persona. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Cada persona es responsable, pero la responsabilidad mía es compartirla, es enseñarla, y ya si la persona o la iglesia no atiende, ya será su responsabilidad y ya no queda bajo la responsabilidad del pastor. Vamos a regresar a Mateo, hermanos. Mateo capítulo 13, una vez más, y vemos el versículo 26, dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hermano, mire, por el fruto se distingue a la persona. Hermanos, es bien difícil, es bien confuso para nosotros saber, ¿verdad? Si la persona es cristiana, si no es cristiana, y no podemos andar juzgando a todo mundo. No podemos, no debemos de juzgar a nadie, y es muy difícil. Pero vea qué interesante lo que el Señor Jesucristo dice aquí, y también lo dice que por sus frutos les conoceréis en el capítulo 7 de Mateo. ¿Se acuerdan, hermanos? Ahora dice aquí que cuando salió la hierba y dio fruto, o sea que, hermanos, el fruto permite que nos demos cuenta quién es quién, ¿cierto? Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Por el fruto. Dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahí a través del fruto se distingue el árbol. Ahora, el fruto del Espíritu Santo, hermanos, no es nada más decir gloria a Dios, aleluya. El fruto del Espíritu Santo no es decir o juzgar a los demás o yo creerme más santo. No, ese no es el fruto del Espíritu Santo. Hacer como los fariseos. El fruto del Espíritu Santo se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. ¿Se acuerdan, hermanos? Sí, ¿verdad que sí? Pues lo sabemos de memoria, yo creo que ese es amor, gozo, paz, paciencia. Las primeras características de ese fruto es amor, gozo, paz y paciencia. Ahora, mire, vamos por favor un momentito a Gálatas, hermano. Quiero que vayamos un momentito ahí a Gálatas. En el capítulo 5, en el verso 22 dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor. Ahora, hermanos, miren. El amor, dice en 1 Corintios 3, hermanos, que todo lo soporta, dice, el amor es benigno, el amor es bueno. El amor, hermanos, no es una persona irrespetuosa. Ahora, ¿cómo una persona, hermanos, cómo una persona va a poder decir que está viviendo en el fruto del Espíritu Santo y si no tiene el respeto, no tiene amor a la esposa o la esposa no respeta a su marido? Cualquier cosa que está fuera del orden de Dios, podemos decir, hermanos, que estamos en el fruto del Espíritu Santo. Sí me estoy explicando, hermanos. Hermanos, no es solamente palabras, no, es un fruto que está en la persona, un fruto que se va a dejar ver, porque el Señor Jesucristo lo dice ahí en Mateo, dice, cuando salió la hierba, después sale el fruto. Ese fruto se va a ver en la persona. No podemos engañarnos a nosotros mismos, ni tampoco pretendamos engañar a nadie más. No pretendamos engañar a nadie más, hermano. Eso se mira, se puede ver. Cuando una persona es rebelde, cuando una persona no quiere sujetarse, mire, el marido sabe o la mujer sabe del marido. En el hogar, ahí se dan cuenta la pareja. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? La mujer puede decir aleluya, gloria a Dios, pero si es una irrespetuosa a su marido, hermano, ¿cómo puede decir que está muy llena del Espíritu Santo? O si el hombre puede decir gloria a Dios, aleluya, pero si no tiene amor, es una persona que maltrata a su esposa, que Dios nos ayude, que Dios nos perdone. Porque eso no es el fruto del Espíritu Santo. Entre hermanos como cristianos, de padres a hijos, hermanos, ahí mire, ahí se ve el fruto.
Dice la palabra de Dios, continúo leyendo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Una persona que se está manifestando el fruto del Espíritu tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad. ¿Qué es benignidad? Es una persona buena, bondad, bondadoso, fe, mansedumbre, es una persona mansa, tiene templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el fruto del Espíritu Santo no es decir gloria a Dios, aleluya, y levantar las manos o hablar en lenguas y todo ese cuento. Eso no es el fruto del Espíritu Santo. Esto es el fruto del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Esto es el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que estar bien claros en eso. Porque si no estamos, hermanos, con esas características en nuestra vida, en nuestro ser, estamos mal delante de Dios. Estamos mal. Puede ser que me crea el más espiritual de todo el mundo, pero si estas características no están en mi vida, ando mal. Ando mal. Y yo lo puedo engañar a usted, pero a mi esposa no la puedo engañar. Puedo engañar a todo mundo porque aquí me presento, ¿verdad? Bien, pero mi esposa sabe. O viceversa. Entonces, hermanos, tenemos que detenernos un poquito, pensar y arreglar las cosas delante de Dios, porque esto es delante de Dios. Esto no es palabra mía, esto no es palabra de hombres, esto no es doctrina de hombres, esto no es mala semilla, esto no es cizaña, esto es la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Ahora, si la persona, vamos a regresar a Mateo, hermano, por favor, Mateo capítulo 13, versos 29. Vamos a leer 27. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, la quitamos, si no está dando fruto, la arrancamos, la quitamos, está dando mal fruto, hay que arrancarla, hay que quitarla. ¿Qué les dijo el Señor? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. O sea, déjalo, tranquilo, Dios se va a encargar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Orar. Ahora, tú y yo queremos la bendición de Dios, ¿verdad? Amén. Queremos la bendición de Dios. Si alguien no entiende, si alguien no lo puede captar, no lo puede entender, bueno, pues hay que orar y tranquilo. Y déjalo. Déjalo o déjala. Y que Dios se encargue. Dios, hermanos, cuando uno ora y uno ora al Señor, Dios obra, hermano. Dios contesta, Dios responde. Dios va a obrar, algo Dios va a hacer. Ahora, versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Eso ya es algo ya terrible, algo triste, porque si esto va a ser al final, imagínense, hermano, que el Señor se lleva a su iglesia y estas personas se quedan o se pierden y eso es terrible, pero no queremos que eso suceda. ¿Cómo podemos evitar, hermanos, la consecuencia de todo este mal? ¿Cómo podemos evitar todo esto? ¿Se puede evitar? Sí se puede, claro que sí. Vamos a Efesios, hermanos, por favor. Ya vamos a terminar. Voy a leer 2 pasajes en Efesios y luego vamos a 1 Corintios. Hay que respetar el orden de Dios. Dios es el soberano. Dios es el dueño de la iglesia, hermanos. Él es el dueño de la iglesia. No es el pastor, no es nadie, absolutamente nadie más, sino Dios es el dueño de la iglesia. Y Él es, hermanos, el que nos ha dejado su palabra, su Biblia, para que nosotros vivamos conforme a ella. Dice en el versículo 20, edificaos, o sea, crece sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, edifícate en la palabra de Dios. Dios, hermanos, tiene un orden divino y hay que respetar ese orden divino.
en mi vida personal, en mi hogar, en la iglesia, y tiene que ser respetado el orden divino, el orden de Dios, no el orden del pastor, no el orden de X persona, no, ni el orden de la iglesia bautista, no, es el orden divino, el orden de Dios. Dice, edifícate sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, el verso 21, vamos a leer hasta el 22, dice, en quien todo el edificio, y está refiriéndose a la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes, vosotros, nosotros, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para que el Espíritu Santo more en nosotros, Él vive en nosotros y somos salvos, Él está ahí. Ahora, en el capítulo 5, quiero llevarlos, hermanos, vamos a ver ese orden divino que Dios tiene para nosotros como personas individual, como familia, como hogar. Dice el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, que todos sometidos en el temor del Señor, con temor a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y termino, hermano, 1 Corintios. 1 Corintios, el capítulo 11. Versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea, Cristo es la cabeza mía, cabeza del hermano Javier, hermano Pablo, del hermano Kenneth, de cada varón, de cada esposo, Cristo es la cabeza. Y claro, es la cabeza de todos, pero está refiriéndose en el matrimonio. Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Es así? ¿Ese es el orden divino? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, ¿qué tiene que hacer la mujer con el marido? ¿Respetarlo? Tiene que respetarlo, ¿verdad? Sí, ¿estamos bien, hermanos? ¿Estoy enseñando lo correcto? ¿Verdad que sí? La mujer respete a su marido. Respete a su marido. Pero si no lo respeta, entonces, ¿hay problema o no hay problema? Se sale del orden divino. ¿Y qué es lo que viene? Maldición, hermano. Hay una maldición. Hay una maldición. Dice el versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, hermanos, ¿se acuerdan, hermanos, que Cristo dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la de mi Padre? Cristo se sujetó en todo a Dios el Padre, ¿cierto o no es cierto? Y Él nunca dijo, yo soy Dios, o yo soy el Todopoderoso, yo soy el creador de este mundo. ¿Y era el creador? ¿Es el creador, sí o no? Nunca les dijo a los fariseos, yo soy el creador, yo soy todo sabiduría, yo soy el que le di la sabiduría a Salomón, yo soy el que le hablé a Moisés. No. Humildemente vino a enseñarnos la humildad y que Él se despojó de todo, de su reino, de su gloria. No estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. ¿Y vino para qué? Para salvarnos a nosotros, porque te ama y porque me ama. Amén. Hermanos, ¿es difícil guardar el orden divino? El diablo se va a oponer, porque el diablo viene y mete ideas a la cabeza. Ahorita que salga usted va a decir, le va a decir el diablo, no te creas de lo que dijo el pastor. No te creas. No pasa nada, no te pasa nada. Hermano, toda desobediencia trae consecuencias. Ahora, ¿quiere vivir con gozo del Señor? Y que de verdad, hermano, usted tenga esa paz, esa bendición en su vida. Obedezca el orden divino. Obedezca el orden divino.
Y verá cómo usted se levanta contenta, con gozo, contento, con gozo, y anda gozoso todo el día y tranquilo. Fallamos y fallamos, pero le pedimos perdón y digo, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, porque esta carne no quiere que yo haga tu voluntad. Hermano, hermana, ¿quiere vivir bajo la bendición de Dios? Obedezca a Dios. No hay otra manera. No cree que usted, porque ahí ponen cuadritos en la internet y que di que amén, di amén y te van a llover miles de bendiciones. Son mentiras, hermano. Eso no es cierto. No es cierto. El Señor le dijo a Josué, dice que le dijo que guardara la palabra, que fuera obediente y todas las cosas iban a prosperar en su vida. Por la obediencia a la palabra de Dios viene la bendición. Donde quiera que usted lea la Biblia, donde quiera, está llena de promesas, pero también el Señor demanda que seamos obedientes. Dios quiere que seamos obedientes. Hermanos, yo quiero, con todo mi corazón, que ustedes tengan la bendición de Dios. Yo quiero tener la bendición de Dios. Y yo quiero que ustedes tengan la bendición de Dios. Ahora, ahí está la bendición, ahí está el gozo. Obedece, obedece, obedece. Vamos a orar, Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque usted está aquí con nosotros y gracias por su palabra que nos dejó, por el Espíritu Santo. Ayúdenos, oh Dios, a estar escudriñando su palabra, a poder entender, darnos cuenta que el diablo anda como león rugiente buscando a ver dónde siembra su cizaña. Señor, ayúdenos a mantenernos fieles, firmes y rechazarlo por la fe de sus promesas. En el precioso nombre de Jesús se lo pido y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Hermano Ramiro, venga, por favor, hermano.